fría, pero me he dado cuenta que estamos todos muy contentos, cantando muy alegres. Echamos de menos a nuestro pastor, sí, está enfermo, por eso no está presente acá, con gripe, así que no dejemos de orar por él para que la próxima semana ya esté acompañándonos aquí. Durante prácticamente todo este año hemos estado estudiando los evangelios, tanto en los estudios bíblicos como en las predicaciones y en los devocionales que les llegan a ustedes todas las semanas. ¿Por qué? Porque la idea es volvernos a Cristo, es saber quién es Jesús, qué hizo, qué dijo, qué nos enseñó, qué nos mandó. Y a lo largo de todos estos domingos que hemos estado escuchando las predicaciones, han aparecido algunos títulos que le hemos dado a los mensajes. El pastor habló sobre Jesús, un líder, ¿se acuerdan? Pero era un líder curioso porque era un líder que servía, que hacía servicio. La última vez que yo estuve aquí, hace el domingo del mes pasado, hablamos de que Jesús era nuestro amigo. Algunos estuvieron aquí y acuerdan esa predicación. Tenemos un amigo, ¿ya? Pero Jesús dice que somos sus amigos nosotros también de Él, si nosotros hacemos lo que Él nos pide, lo que Él nos exige. Hoy día vamos a ver otra característica de Jesús y probablemente con un par de ejemplos, no muchos más, hay otros más en la Biblia, muchas, y es un Jesús que viene a romper los esquemas de la sociedad. Algo que muchas veces nosotros no lo consideramos o sencillamente creemos que es muy fuerte decirlo así. Es más, yo me acuerdo en mis tiempos mozo de estudiante en la universidad al principio, cuando tuvimos que salir a enfrentar toda una ideología que surgía en ese tiempo, hablamos nosotros como cristianos de Jesús el revolucionario. ¿En qué sentido? En que Jesús fue capaz de romper con los esquemas que imperaban en la sociedad en la cual Él desarrolla su vida pública. Y vamos a ver algunos de los ejemplos que nos muestran a un Jesús que rompe con la sociedad en cierta medida, con los cánones que eran absolutamente aceptados ahí. Vamos a partir viendo algo que hoy día nos toca mucho como sociedad chilena y que yo creo que como cristianos con mayor razón debiéramos entenderlo y actuar en consecuencia con la palabra de Dios. Primero que nada, vemos a un Jesús que no discrimina. Vamos a ver acá en el Evangelio de Juan, capítulo 4, verso 39. Y de aquella ciudad, muchos de los samaritanos creyeron en Él por la palabra de la mujer que había dado testimonio diciendo: Él me dijo todo lo que yo he hecho. De modo que cuando los samaritanos vinieron a Él, le rogaban que se quedase con ellos y se quedó allí 2 días. Y muchos más creyeron por su palabra. Y decían a la mujer: ya no creemos por lo que tú nos has dicho, porque nosotros mismos le hemos oído y sabemos que este es en verdad el Salvador del mundo. Como en todas las sociedades, en ese momento había problemas entre distintos sectores, en este caso particularmente entre los judíos y los samaritanos. Eran probablemente, si bien cercanos de origen, eran etnias diferentes y no se trataban entre ellos. Había una separación absoluta. Y Jesús rompe con eso. Y rompe, y lo vamos a ver también al inicio de este capítulo, cuando Él
conversa con la mujer samaritana. Y la primera sorpresa de esta mujer, ¿cuál es? ¿Cómo tú, siendo judío, me hablas a mí, que soy samaritana? Jesús no tiene problema con eso. Para él no era un drama. Es tanto así que es capaz de presentarle el Evangelio a esta mujer y después conversar con todos los samaritanos. Él fue a donde estaban ellos y les predica y habla. Y ellos, y más, le dicen: oye, quédate con nosotros. Y el Evangelio les llega a ellos. Jesús no hace discriminación. Rompió con lo que en ese momento había. Pero hay otro ejemplo que nos muestra también a este Jesús rompiendo esquemas. En Mateo 8, verso 3, aparece una historia a partir del verso 1 de Mateo 8. Cuando Jesús bajó del monte, grandes multitudes le seguían. Y aquí se le acercó un leproso y se postró ante él diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. ¿Y qué hizo Jesús? Y extendiendo Jesús la mano, lo tocó, diciendo: quiero, sé limpio. A nosotros nos parece natural, normal lo que aconteció ahí. Pero si uno investiga cómo funcionaban las sociedades entonces, los leprosos eran personas absolutamente marginadas del ámbito social. De ahí, tenían que vivir alejados en un sector. No podían acercarse donde estaba la gente sana. Es más, si tenían que acercarse, tenían que ir tocando ahí algo y diciendo: soy leproso, para que la gente se arrancase, se alejase. Pero ¿qué hace Jesús? Si ustedes ponen atención, ¿qué fue lo que hizo Jesús ahí? Lo tocó. El leproso se acerca a Jesús y Jesús lo toca. Algo impensado, algo que está fuera del esquema de la normalidad que esa sociedad había establecido. Jesús rompe los esquemas. Entonces uno podría pensar: oye, Jesús sabía que lo iba a sanar. Independiente de eso, Él rompe con lo que está establecido. Entonces tenemos a un Jesús que es capaz de romper con eso. Es un Jesús que es capaz de aceptar las diferencias sociales y raciales. ¿Y por qué digo sociales? Porque vamos a ver otro ejemplo. En el caso, en Mateo 8, verso 5, cuando Jesús entró en Capernaum, se le acercó un centurión, hombre importante, un militar, jefe de un grupo de militares, a hablar con él. Y Jesús no tiene ninguna limitación para hablar con este hombre, y no solo hablar, sino que este hombre lo invita a su casa para que pueda orar, sanar a un criado que estaba enfermo, paralítico. ¿Qué dijo Jesús? Yo iré, voy a ir y lo voy a sanar. Él va. Pero veamos otro ejemplo. En Mateo 9, verso 9 al 11. Cuando Jesús se fue de allí, vio a un hombre llamado Mateo, sentado en la oficina de los tributos, y le dijo: sígueme. Y levantándose le siguió. Y sucedió que, estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí muchos recaudadores de impuestos y pecadores llegaron y se sentaron a la mesa con Jesús y sus discípulos. Jesús no hace distinción con Mateo. Era un cobrador de impuestos, era un hombre no querido por la sociedad judía. Es más, él trabajaba para el Imperio Romano para exigirle los tributos a los judíos, pero Jesús le da lo mismo. Pero ¿qué es lo importante? Cuando él va a la casa de Mateo, ¿qué pasa? ¿Quiénes llegan acompañando ahí? ¿Qué dice la palabra? Llegaron otros
del mismo grupo social de este cobrador de impuestos. ¿Y quién más llegó? Pecadores de cualquier índole, para que fueran considerados pecadores. ¿Por qué él escribe este evangelio? Es porque eran personas reconocidas por toda la sociedad como pecadores. ¿Le complica a Jesús eso? No le complica. Jesús no está regido por normas sociales que hagan diferencias entre unos y otros. Hay otro ejemplo. En Lucas, capítulo 19. Texto que lo enseñaban a los niños en la escuela dominical muchas veces, y hasta había cantos asociados, ¿no?, con el famoso Zaqueo. Habiendo entrado Jesús en Jericó, pasaba por la ciudad, y un hombre llamado Zaqueo, que era jefe de los recaudadores de impuestos y era rico, trataba de ver quién era Jesús, pero no podía verlo a causa de la multitud, ya que él era de pequeña estatura. Y corriendo delante se subió a un sicómoro para verle, porque Jesús estaba a punto de pasar por allí. Cuando Jesús llega al lugar, mira hacia arriba y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy debo quedarme en tu casa. Y él se apresuró a descender y lo recibió con gozo. ¿Qué decía la multitud? La gente, los murmuradores: ha ido a hospedarse con un hombre pecador. Jesús no hacía distinción. Este era un hombre rico. El leproso no era rico, era un desechado por la sociedad. ¿Cuál es la diferencia hoy día con los valores que nosotros manejamos en nuestra sociedad en la cual nosotros nos movemos? Vivimos en una sociedad que hace diferencias y que se ha mantenido por los siglos, y nosotros estamos muchas veces muy ensimismados con estas condiciones, y nosotros hacemos diferencias sociales, culturales. ¿Qué hizo Jesús con eso? Pasó por encima de eso. Eso era muy normal en esa sociedad a la que Jesús llega. Los ricos con los ricos, los desechados con los desechados, los pecadores a la vista de todos allá aislados, reconocidos. Jesús rompe con eso. Y si Jesús hoy día estuviese acá, haría lo mismo. ¿Cuántas cosas hoy día se dan por hecho, se dan por aceptadas? ¿Y por qué lo digo? Porque en esta sociedad nuestra, chilena hoy día, hará unos 2 o 3 años, nos tuvimos que acostumbrar a una cantidad de extranjeros que han llegado acá. No estábamos acostumbrados. ¿Cuántos hermanos haitianos han llegado? Muchos. Pero no estábamos acostumbrados y nos cuesta aceptar, quizás, y hay problemas, hay diferencias, se los aísla, no sé. Y con Jesús, con su ejemplo, nos está mostrando que esas formas de ver la sociedad no son tolerables para Él. Él rompe con los esquemas tradicionales. ¿Y qué es lo que nos ha dejado a quienes seguimos a Jesús? Esa misma enseñanza. Nosotros no podemos hacer diferencias con nadie. No estamos llamados a nosotros a poder calificar a nadie. No estamos llamados a nosotros a establecer un ranking de posiciones. ¿Y para qué se nos sirve esto? Para nosotros evaluarnos.
Nosotros muchas veces hacemos diferencia con uno y otro, y a veces al interior de nuestra misma congregación. Algunos lo miramos para arriba, al otro lo miramos para abajo, al otro lo miramos para los lados. No es lo que Jesús nos muestra con su ejemplo. Él recibe absolutamente a todos y se relaciona con absolutamente todos. Él va a la casa de este hombre Zaqueo, va a la casa de Mateo, va a la casa del centurión y se relaciona con quien quiera, lo intercepta cuando él va caminando. En ese sentido, Jesús es un revolucionario. Cambió las reglas del juego de la sociedad imperante en ese entonces. Y si Él las cambió en ese tiempo, no somos nosotros las que lo vamos a reinstaurar de nuevo hoy día. Tenemos que seguir a Jesús en su ejemplo. Este Jesús revolucionario, cuando hoy día nosotros escuchamos la igualdad de género, la ley contra los abusos, contra la mujer, etc., y nos remontamos a Jesús, Jesús es el primero que rompe eso. Los que han estudiado la historia en el tiempo de Jesús se dan cuenta que la mujer estaba en un tercer lugar relegado. No era razonable que la mujer pudiera estar en algún lugar distinto. Pero veamos acá, en el mismo caso, y ya lo vimos aquí respecto a la discriminación, cuando Jesús se relaciona con los samaritanos, en Juan capítulo 4, esa historia parte antes de esa predicación que tiene Jesús a los samaritanos. Parte cuando Jesús se encuentra con la mujer samaritana. Y llegó pues a una ciudad de Samaria, capítulo 4 de Juan, llamada Sicar, cerca de la parcela de la tierra que Jacob dio a su hijo José. Y allí estaba el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó junto al pozo. Era como la hora sexta. Una mujer de Samaria vino a sacar agua y Jesús le dijo: dame de beber. Y se produce ese encuentro entre Jesús y esta mujer. Encuentro que a los discípulos de Jesús, a los seguidores de Jesús, les llama mucho la atención. Porque cuando vuelven a juntarse con Jesús ahí, ¿ya?, se admiraban, dice el verso 27, de que hablara con una mujer. ¿Qué les parece? Capítulo 4, 27. Llegaron sus discípulos y se admiraron de que hablara con una mujer. ¿Y qué hicieron? Se quedaron callados. Ninguno preguntó nada, pero se admiraron. No era común, no era normal. Una sociedad que discriminaba, en este caso a la mujer. Pero Jesús no tenía problema. No solo esta mujer además esta mujer no era judía, era samaritana, con la cual no tenían relación alguna. Y cuando Jesús se encuentra con esta mujer y le habla, la mujer le dice: ¿cómo me habla? No por ser mujer, sino por ser samaritana. Jesús releva o eleva a la mujer al lugar que debe tener, de igual a igual, de igualdad. Por eso que es muy divertido a veces cuando uno ve las leyes que se están estudiando de la situación igualitaria con la mujer. Oye, si Jesús lo vivió, lo dijo y lo hizo en los tiempos que Él estuvo acá. Jesús es el primero que rompe con esas diferencias. Es más, vamos a ver otra cosa acá.
Cuando Jesús incorpora a la mujer, también establece el respeto que se debe tener. Mateo 5, cuando está enseñando en el Sermón del Monte y habla acerca del adulterio como una práctica que no debería darse, que está contraria a la ley de Dios, ¿ya? Él la lleva a un extremo que nos manifiesta el respeto que Jesús le entrega a la mujer. Verso 27. Y habéis oído que se dijo, no cometerás adulterio. ¿Pero qué dice Jesús? Pero yo os digo que todo el que mire a una mujer para codiciarla, ya cometió adulterio con ella en su corazón. No sé si han visto las leyes que han tratado de hacer algunas comunas acerca de que no hay que decirle un piropo, una mala cosa, lo que sea a la mujer. Parece extemporáneo cuando nosotros nos damos cuenta que Jesús habló de esos temas hace 2000 años atrás y rompió con lo que probablemente era normal allá. Tenemos a un Jesús que rompe los esquemas. Y nosotros, los seguidores de Jesús, tenemos que aprender los esquemas que Él rompió para no volver a vivir ni a pensar de acuerdo a los esquemas que Jesús ya rompió. No discrimina, eleva a la mujer al sitial que tiene que tener, el respeto que debe haber, y eso nos muestra un Jesús revolucionario en su tiempo. ¿Qué más hace Jesús en esta misma línea? Algo que es muy fuerte para el mundo religioso de ese tiempo. Jesús rompe la tradición religiosa, enfrenta la falsa religiosidad. Habían algunos connotados personajes que formaban parte de algunas sectas religiosas, como los fariseos, saduceos, etc. ¿Y qué hacía esa gente? Había transformado la adoración a Dios en un sinnúmero de normas y exigencias que se esforzaban en teoría ellos por cumplirla y exigir a otros que las cumpliesen. Entonces la religión se había transformado en un cumplir normas, en un cumplir exigencias, y Jesús se enfrenta a eso, ¿ya? Y lo enfrenta en una forma increíble. En Mateo 12 aparece un ejemplo de esto. Cuando ustedes leen después los primeros 8 versos, Jesús pasa con sus discípulos y sus discípulos sacan ahí unas gavillas y comen unos trigos, y estaban estos fariseos atentos a lo que pasaba con Jesús, a lo que Jesús hacía. Y lo primero que dicen, ¿cómo es posible que estos discípulos estén arrancando espigas? Están trabajando porque es día de reposo. ¿Qué dice Jesús? Después que los enfrenta a estos fariseos, les pone un ejemplo de lo que había pasado en la antigüedad con el rey David. Verso 8: el Hijo del Hombre, Jesucristo, es Señor del día de reposo. Jesús es capaz de enfrentar a estos hombres que eran religiosos. Y hoy día probablemente nos vamos a enfrentar con algunas corrientes religiosas que van a querer imponer
ciertas normas, ciertas prácticas, como en ese tiempo. Pero Jesús es capaz de enfrentarlos y romper con eso. Y en esa misma línea, si ustedes siguen avanzando en Mateo mismo 12, verso 39, nuevamente, estos fariseos, que su única tarea era andar a la siga de Jesús para ver qué enseñaba, qué decía, para poder encararlo, para poder desacreditarlo, ¿ya? Lo enfrentan a Jesús y le piden una señal. Dice, bueno, si tú eres el Hijo de Dios, muestra, haz algo acá. Pero curiosamente habían visto a Jesús sanando, resucitando personas, haciendo milagros extremos, rompiendo con las leyes incluso de la naturaleza. Jesús lo habían visto, pero ahora querían otra señal. ¿Y Jesús qué les dice a estos religiosos? Verso 39. Respondiendo Jesús les dice, una generación perversa y adúltera demanda señal. No se le va a dar ninguna señal, solo la señal de Jonás el profeta. ¿Cómo se enfrenta Jesús a estos religiosos? Generación adúltera y perversa. Y tenía antecedentes suficientes y fundados para que esta gente fuese incapaz de responder a lo que Jesús le está diciendo. En esa misma línea, vamos a ver en Mateo 15, nuevamente estos religiosos enfrentando a Jesús. Mateo 15, del verso 1 al 9, vemos otra historia. Se acercan a Jesús, el verso 1, y algunos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Pues no se lavan las manos cuando comen pan. Y respondiendo, él les dice, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios a causa de vuestra tradición? Porque Dios dijo, honra a tu padre y a tu madre. Y quien hable mal de su padre o de su madre, que muera. Pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es ofrenda a Dios, lo mío con que pudiera ser ayudado, no necesitará más honrar a su padre o a su madre. Y así invalidasteis la palabra de Dios. ¿Qué dice Jesús entonces? Hipócritas. Esta gente se había hecho un cúmulo de normas, entre ellas, como tradición casi religiosa, el que tenían que lavarse las manos cuando comieran pan. Pero se habían olvidado de que de que Dios había dicho que deberían honrar y amar a sus padres. Y Jesús les recuerda, eran incapaces de hacerlo, ni siquiera de ayudarlos, diciendo, la ofrenda que yo entrego a Dios, con eso queda zanjado esta exigencia de los mandamientos que Dios ha dado. Eso es lo que decían los religiosos, importantes religiosos de su tiempo. Y Jesús es capaz de tratarlos de hipócritas. ¿Qué es lo que es un hipócrita? La persona con un doble estándar, una persona con una doble imagen, que por un lado dan la imagen de grandes religiosos que asistían a la sinagoga, que cumplían una normativa completa, pero no eran capaces de preocuparse de sus propios padres. Jesús se enfrenta a los religiosos de su tiempo, y son estos mismos religiosos para llevarlo a la cruz, cosa que a Jesús no le importa. Entonces Jesús rompe los esquemas tradicionales. ¿Cuántas personas habrán asistido a la iglesia siguiendo a
grupo de fariseos, pensando que con eso estaban cumpliendo lo que Dios les está exigiendo. Y vemos a un Jesús dispuesto a enfrentarlos y a romper con lo que era la tradición. Pregunta: ¿cuántas tradiciones nosotros hoy día tenemos y que han reemplazado quizás muchas veces la palabra de Dios? ¿Cuántas tradiciones nos hemos autoimpuesto y creemos que con eso estamos cumpliendo lo que Dios exige? Jesús es capaz de romper con eso y ser drástico para enfrentarlo, y no va a trepidar en tratarlos de hipócritas. Y probablemente yo pienso que si Jesús viniese hoy día, ¿a cuántos de nosotros o a cuántas iglesias cristianas a lo mejor las trataría igual? Si nosotros estamos estudiando los evangelios durante ya varios meses, estamos analizando los evangelios y fundamentalmente a Jesucristo, es para que nosotros nos podamos enfrentar como un espejo y darnos cuenta dónde estamos fallando. Que no sacamos nada con decir, no, es que estos fariseos eran los hipócritas. Yo no sé qué diría Jesús a cada uno de nosotros si hoy día tuviera que enfrentarnos. Para eso estamos estudiando la palabra de Dios los días domingos en la mañana. Para eso estamos escuchando la predicación del pastor todos los domingos acá. Para eso estamos recibiendo un devocional diario. Hay un grupo de hermanos de la misma iglesia que lo están elaborando, para que nosotros podamos enfrentarnos a la enseñanza de Jesús y evaluarnos cómo estamos operando, cómo estamos funcionando. Entonces, tenemos a un Jesús que rompe con la religiosidad tradicional. Tenemos a un Jesús que rompe con la discriminación normal que existía en esos tiempos. Tenemos a un Jesús que es capaz de elevar a la mujer a un sitial distinto al que tenían en esa sociedad. Y nuestra tarea es imitar a ese Jesús y poder ser capaces de enfrentar también la sociedad en la cual nosotros nos movemos hoy día y romper probablemente con mucho de los cánones que hoy día, por razones históricas o las que sean, están establecidos. Pero para eso, para poder ir y romper con eso, tendríamos que ser como Jesús. ¿Qué autoridad tenía Jesús para hacer lo que hizo? Vivir conforme al mandato que su Padre le había dado. ¿Qué autoridad tendríamos nosotros hoy día para ir a tratar de romper con lo que muchas veces esta sociedad establece que está contra la palabra de Dios? ¿Qué autoridad tendríamos? La única autoridad que pudiésemos tener es que nos esforcemos por vivir conforme a la palabra que Dios nos ha entregado. De otra forma, no nos van a creer, no nos van a escuchar. Los fariseos escuchaban a Jesús. Es más, lo seguían para ver dónde Jesús podía caerse para poder destruirlo. En la historia que encontramos relatada en el Evangelio, nos damos cuenta que nunca fue sorprendido Jesús. Estaba preparado para poder enfrentar las mayores dificultades que pudieran estos fariseos o religiosos poder presentarle. Lo quisieron llevar a todos los aspectos en los cuales él pudiera decir algo que tuviera la posibilidad de ser utilizado contra su persona. Hay ejemplos muy clásicos. Cuando lo quieren pillar a Jesús en relación al gobierno, al Estado, ¿se acuerdan de esa historia? Cuando le dicen, Jesús,
¿Es lícito pagar impuestos al Estado? No nos olvidemos que más encima Jesús llega en un momento en el cual el pueblo de Israel, el pueblo judío, ¿dónde estaba? ¿Quiénes lo mandaban? En el gran imperio romano. Estaban bajo sujeción y los impuestos se pagaban al imperio romano. Y ahí vemos a un Jesús preparado, un Jesús que sabe que lo quieren hacer una zancadilla y Él está preparado para enfrentarlos. Y eso es lo que la palabra de Dios nos dice hoy día a nosotros. Nosotros tenemos que estar preparados para dar respuesta de nuestra fe a cualquiera que nos la quiera solicitar. ¿Y cómo nos podemos preparar? Volviéndonos a la palabra y manteniendo una relación estrecha con Dios. De repente algunos han dicho que Jesús era brillante, una persona de una inteligencia superior, seguramente. Pero lo que Él hace cuando Él enfrenta a la sociedad no es usar sus capacidades intelectuales, es usar su conocimiento de lo que Dios ha dicho. Cuando Él enfrenta a Satanás, cuando es tentado, ¿cómo lo hace? Haciendo mención exclusiva a la palabra de Dios. Así está escrito, así fue dicho. Entonces aquí tenemos un gran desafío nosotros. Nosotros nos movemos hoy día en una sociedad que no es una sociedad que esté al servicio de Dios. Una sociedad distinta a la de Jesús por los grandes desarrollos de tecnología que nos encontramos. Una sociedad que se gobierna distinta, pero que seguramente tiene los mismos problemas que Jesús enfrentó y que vio. Y por lo tanto nosotros debiéramos estar preparados para enfrentar esta sociedad en una forma distinta a la que el resto lo enfrenta. Jesús no se estuvo adecuándose a las condiciones que había en ese momento. Él predica su evangelio y vive, ¿ya?, y pone en evidencia las diferencias que tiene su mensaje con la sociedad que enfrenta. Y no solamente lo plantea en forma verbalizada, sino que lo vive distinto. Él toca al leproso. Él habla con la mujer samaritana. Él visita la casa del pecador. Se reúne con él. Pero también está en la casa del rico. Atiende la necesidad del importante, del oficial del ejército romano. Nosotros estamos llamados a vivir como Jesucristo. Y esa es la tarea que nosotros tenemos hoy día. Así que hoy día lo que yo he querido es mostrarles algunos de los grandes ejemplos que están acá de un Jesús revolucionario en su tiempo, que rompió con los esquemas que en ese momento eran los esquemas válidos. Y si nosotros escuchamos la palabra y la estudiamos y la analizamos, es para que nosotros ahora pudiésemos vivir como Jesús aquí. Ese es el gran desafío de todos los cristianos. Que Dios nos bendiga.